Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente es una bendición poder estar con ustedes y compartirles el mensaje de nuestro Dios. La bendición y la oportunidad de poder compartir palabra de Dios y tener esa bendición de ser de bendición a ustedes. Hoy queremos compartir un tema que yo creo y pienso que es muy ad hoc a la iglesia. ¿Por qué? Porque es tiempo de que la iglesia no solamente dé testimonio en el templo, sino dé testimonio como iglesia fuera del templo y sobre todo en casa. Creo que ahí es donde empieza y es el mejor gimnasio para la iglesia, ¿va? Acuérdense que la iglesia somos nosotros. Somos aquellos que Dios tuvo a bien tener misericordia de nosotros para darnos y hacernos una invitación hermosa. La invitación de ser hijos de Dios. Y los que la hemos recibido, los que hemos aceptado ese privilegio, hoy tenemos también un compromiso y una responsabilidad muy grande. Una vida que dé evidencia de quien nos escogió. ¿Qué quiere decir esto? Tener una vida que refleje de alguna manera que el que nos escogió no es avergonzado, porque nosotros reflejamos lo que Él es. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida. Y si incumple esa obligación, entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe de vivir una persona cuando entra en esa relación con Dios a través de Jesucristo y en la comunión de una iglesia. Hacer parte de ella y también disfrutar de los privilegios, pero de las responsabilidades de ser la iglesia del Señor. Por eso hoy, una vida que da evidencia de quien nos escogió. Dice ahí en el pasaje, en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, creo que una de las cosas que ha detenido la marcha de la iglesia es esto. ¿Qué es? Que nosotros no hemos sido lo que el Señor demanda de la iglesia. No la sociedad, no el mundo, sino nosotros. Nosotros tenemos una relación con un Dios vivo y un Dios que tiene una personalidad. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que aprender a reflejar lo que es papá. Por eso hoy nosotros debemos de hablar a la gente con lo que somos, que refleja lo que Dios es. Y es por eso que lo primero que vemos aquí, para poder entender un poquito, es la humildad. La humildad de lo que muchas veces nos cuesta trabajo ser y hacer. Muchas veces, mis hermanos, un día yo vi a una persona que le dijo a otra, ¿no? Llega en su carro nuevo, ahí en la iglesia, y le dice, ay, hermano, qué humilde, miren nomás qué carrazo. Y le dice el hermano con mucha sencillez, ¿mi carro refleja mi soberbia o solamente es parte de la bendición que Dios me dio? Muchas veces pensamos que la humildad es lo que tenemos o lo que no tenemos. Y hay gente que vive en harapos, vive pues muchas veces hasta manifestando humildad económica, pero no humildad de corazón. La humildad antes del cristianismo no se consideraba ni siquiera como una virtud. ¿Por qué? Porque todos querían vivir conforme a la gente
de bien ver y de bien tener. El mundo antiguo consideraba la humildad despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque pensaban que la humildad exactamente era no tener ni de alguna manera ser lo que la sociedad alta era. Pero cuando llega Cristo nos enseña verdaderamente la humildad. La humildad cristiana viene del conocimiento propio de lo que soy. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús llegó y puso su vida en este mundo, yo creo que nos mostró su humildad. Tan es así que se despojó de todo. Dice un pasaje ahí en 2 Corintios capítulo 8. Dice que se despojó, dejando toda su riqueza para hacerse pobre y enriquecernos a nosotros. Y esa bendición es lo que nos ha hecho ricos, pero humildes, sabiendo que lo que somos y lo que tenemos no es gracias a nosotros, es gracias al amor de Dios y la bendición que nos da en Cristo Jesús. Por eso la humildad, cuando Jesús dice, ¿ya vieron lo que hice? El Señor y Maestro ponerse en cuclillas, ocupar el lugar del esclavo para servirles a ustedes, esa es la humildad. La humildad que muchas veces nos es muy difícil tener nosotros. Porque decía mi padre, muchas veces al pobre lo tumba el hambre, pero el orgullo lo levanta. Y muchas veces hoy lo estamos viviendo. ¿Cómo es posible que en medio de todo esto que estamos viviendo, cuando vemos y nos damos cuenta que nuestra vida es frágil, somos tan orgullosos que no queremos ponernos delante de Dios para pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a vivir en esa sencillez de darme cuenta que mi vida es frágil en medio de una pandemia que estamos viviendo? Que lo que tenemos, lo que somos, es gracias a ti. Esa es la humildad de reconocer. Por eso dicen, nos colocamos al lado de Cristo. ¿Y cómo te ves tú al lado de Cristo? Y te voy a decir algo. Yo no me veo, me desaparezco cuando estoy a su lado. Pero también, no solamente humildad, dice mansedumbre. Mansedumbre es la excelente disposición del alma que hace que los hombres no estén prontos a provocar y que no se sientan fácilmente provocados u ofendidos. Nuestro mejor exponente de la mansedumbre también, ¿quién es? Pues Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Qué hermosa oportunidad. Que el que nos está diciendo que debemos de reflejar lo que Él es el que nos invita para poder disfrutar de esa bendición, de lo que Él es, y ahora ser nosotros, y el mundo se dé cuenta que si Él es manso, su iglesia también vive esa mansedumbre y no se deja provocar, sino que al contrario, disfruta la bendición de reflejar lo que Jesús es. Porque cuando a Él le insultaban, no respondía con agravio, sino con humildad y mansedumbre. Pero también la otra, dice ahí, paciencia, es la capacidad de aguantar hasta lo último. Se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Este otro ingrediente es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la familia primeramente, sin contrariarse o impacientarse, y después llevarlo a la práctica en la iglesia con los demás. Por eso cuando dice aquí en Efesios que debemos de cuidarnos y debemos de tener esa bendición de aceptarnos como somos, de tener esa bendición, tenemos que aprender
a disfrutarlo, porque es disfrutar eso. Dice aquí en el versículo 2, y soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y en Colosenses también, soportándonos unos a otros. Qué bendición cuando tú tienes esa paciencia en casa, y hablo la familia. Y por eso a muchos nos metió al gimnasio porque andábamos solamente haciendo ejercicio afuera, ¿verdad? Sonriendo a los de afuera y hola, hola, y le sonreíamos y por dentro decíamos, ay, me caí bien gordo. En casa no podemos hacer eso. En casa nos conocen. Y ahí es donde demuestras la paciencia de decirle a tu hijo, ay, mi hijo, me dan ganas de darte una nalgada, pero quiero decirte te amo. Y ven, siéntate, vamos a platicar. Qué bendición, qué oportunidad de que tu casa sea el gimnasio para demostrar tu paciencia. Pero también, no solamente la paciencia, el amor cristiano. Es la disposición de aceptar y querer a los demás, con verrugas, con defectos, con todo, tales como ellos son y no como yo quiero que deben de ser o quiero que sean. Esa es la bendición. ¿Por qué? Porque quiero decirte, Dios te aceptó y no te pidió que cambiaras. Él te aceptó como eres y Él lo único que te pida ahora es déjame ser y hacer la obra en ti. Esa bendición no es que tú le cambies, no. Lo que Él te pide es que Él te ama a pesar de que somos, yo le digo a algunos, somos feos, pero el amor de Dios nos hace vernos hermosos. Este tipo de amor no viene por nacimiento, viene como el resultado del encuentro personal que uno haya tenido con Cristo y la presencia permanente de su Espíritu en nosotros. Nacer de nuevo nos da una nueva imagen de lo que ahora somos, no hacemos, sino de lo que ahora somos. Por eso, si tú dices que eres parte de la iglesia, que eres hijo de Dios, yo te invito, sé humilde, manso, paciente y amoroso. El Señor lo dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Lo dice muy hermosamente porque a mí me gusta mucho este tema, el tema del amor, porque es el tema central de la Biblia. Por amor y para amar es que hemos sido llamados. Dice aquí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo te invito, si eres hijo de Dios, da testimonio con lo que eres, no con lo que haces, con lo que eres, de que eres parte de la familia de Dios. Por eso hoy, ¿qué te parece si oramos y le decimos a nuestro Dios, ayúdame a ser humilde, manso, paciente, amoroso, como tú lo eres? Y dice en el versículo 3 de Efesios, y así vamos a guardar el vínculo, ese vínculo del Espíritu en la paz, en esa paz que solamente Dios puede dar a través de nosotros, en su iglesia. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias, pero cuántas gracias te damos por esa oportunidad que tú nos diste de habernos escogido y llamado para ser tu familia, tu pueblo. Y hoy, Padre, hoy, en este día, si alguien en su corazón fue movido y es parte de la iglesia y tiene que hacer ajustes en su vida, dale esa disposición de ponerse a cuentas contigo, pero también de tomar decisiones que cambien su ser para ser testimonio de la maravillosa gracia tuya. Pero si alguien, Señor, no es parte de tu pueblo, no es parte de esa familia y quiere vivir, disfrutar de esos genes que tú nos das, manso, humilde, paciente y amoroso, Señor, tú toca ese corazón. Y si hoy se está humillando, te está pidiendo perdón, Señor,
abre ese corazón para que seas tú el Rey, el Señor de esa vida y puedas permanecer en esa relación continua con Él. Padre, gracias te doy por darnos esa bendición y oportunidad de ser tus hijos, de ser tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.